Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a esta primera actividad síncrona de la unidad curricular Geopolítica. Geopolítica, la ciencia donde convergen más de una ciencia para la resolución de conflictos entre los sujetos procesales de derecho público internacional. Pero antes de entrar en materia, hoy vamos a conversar sobre lo que son las amenazas emergentes, de cómo ese nuevo orden mundial ha venido sufriendo transformaciones desde que finalizara la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años. Han venido sufriendo una serie de transformaciones a lo que tenemos actualmente, diversos escenarios mundiales, pero acá en esta materia vamos a ver lo básico, para que ustedes se introduzcan a este mundo de esta hermosa ciencia, como es la geopolítica que concentra en sus conocimientos lo relacionado con las relaciones internacionales, con las negociaciones, con la geoestrategia, con los incentivos geopolíticos, cómo se ve la globalización ante la geopolítica, qué importancia tiene la globalización en la forma actual, cómo se lleva este fenómeno social, económico, a cómo se lleva al ambiente internacional de las relaciones que se presentan de dependencia e interdependencia entre los Estados-naciones como tal. También vamos a ver lo que es la parte jurídica, o sea, la relación que hay de la geopolítica con lo jurídico como tal, ¿no? Desde el punto de vista de todos esos acuerdos internacionales que ha firmado Venezuela, de acuerdo al artículo 23 de nuestra Constitución, que le da a los acuerdos de las resoluciones, a las transacciones, a las resoluciones internacionales firmadas en materia de derechos humanos, que se hacen vinculantes al orden interno venezolano, de acuerdo a lo establecido artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta unidad curricular? Bueno, vamos a tratarla desde el punto de vista de 4 actividades síncronas, que es importante la actividad síncrona, porque ese contacto que vamos a tener entre nosotros, ustedes los participantes, nosotros los tutores, en este caso yo soy el tutor Jesús Enrique Jordán Arias, me disculpan por no haberme presentado, pero bueno, ya lo hice por la parte del chat en la plataforma virtual, pero yo soy el tutor Jesús Enrique Jordán Arias, el encargado de llevar a ustedes el conocimiento básico de estas teorías básicas, la teoría del mar, de la tierra, del aire, que hicieron posible que se formara ese conjunto de conocimientos que estructuran a esa hiperciencia, a esa ciencia que se transforma en transcompleja porque convergen en ella diferentes ciencias como la geografía, la economía, la política, la religión, la costumbre. Entonces, derecho internacional consuetudinario se hace presente en cada norma que establece, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas o la OEA como tal. Son parte de la forma como se estructura la normativa vigente, cómo regula las actuaciones de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a los estados, partes de que forman parte y son reconocidos por ellos y entre ellos. Bueno, como les dije, 4 actividades síncronas que son importantes y eso va a tener fecha de la que tenemos actualmente, la que estamos realizando, otra para el 4 de junio, una siguiente para el 18 de junio y la última el 2 de julio. Ahí pienso, bueno, que ya estamos en el tiempo una semana antes para cumplir con los objetivos planteados en el sinóptico de la unidad curricular geopolítica. También vamos a estructurar y vamos a darle cumplimiento a todo lo que solicita el sinóptico de la actividad en 4 actividades sumativas. Una actividad sumativa, una primera que va a ser un artículo académico. Este artículo académico, ustedes van a recibir un modelo que yo les voy a enviar, pero deben investigar cómo se realiza y revisar la rúbrica donde están las partes que conforman ese
artículo académico. Pero de todos modos yo voy a enviar material material para que lo trabajen, para que lo hagan, pero ustedes también deben investigar. Les recuerdo que mínimo deben haber 4 referencias bibliográficas que serán utilizadas por ustedes, eso sí, cumpliendo con el manual de la UBA, cumpliendo con las normas establecidas en el manual de redacción de trabajo de la UBA, como tal. Así que vamos a abocarnos y aplicar eso. Siempre paso, voy a empezar, cada vez que yo paso una comunicación, les voy a recordar que hay un asunto que se llama disciplina académica. La disciplina académica es una acción para poder mantener el bienestar, para poner la paz, la tranquilidad de esta unidad curricular como tal. Una segunda actividad sumativa que va a estar constituida por un trabajo de investigación. Yo voy a enviar material, pero ustedes, les recuerdo, deben investigar por su parte. Investigar por su parte. Y no al plagio, no al plagio. La otra parte, la tercera, es un mapa conceptual, argumentativo, un video que van a realizar. Van a realizar un video, normalmente es un mapa conceptual, pero me gustaría que fuera una presentación PowerPoint porque es lo más simple de hacerlo subir a la plataforma, y el video se puede realizar de esta manera, vía Zoom. Se graba y lo envían como tal. O pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran, pero el fin debe cumplirse, que es que yo pueda revisar y evaluar el video junto con la presentación que ustedes tengan. Si van a hacer un mapa mental, lo hacen. Si van a hacer una presentación PowerPoint, lo hacen. Si van a utilizar Canva, que acuérdense que Canva debe estar presente con el Internet, y acuérdense que el Internet no está muy bien en estos momentos. Y por último, un ensayo argumentativo en cuanto al tema que se le asigna por la plataforma virtual. Bueno, una vez terminado esto, vamos a darle entrada y vamos a ambientarnos en cuanto a la geopolítica y las amenazas emergentes. ¿Qué quiere decir amenaza emergente? Pues la amenaza emergente es el final de esta presentación, pero primero quiero conversar cuáles son esos hechos políticos que se han realizado o que han sido un acontecimiento mundial desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita. Como le dije al principio, 80 años. O sea, mañana están celebrando en Moscú que se celebran 80 años que el ejército ruso sometió al ejército alemán. También el ejército ruso, pero en aquella, la Segunda Guerra Mundial, fue una intervención de los aliados. De los aliados que esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le pone fin cuando ataca a Japón, porque Japón ataca un bastión importante en lo que se refiere a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que era Pearl Harbor. Y en Japón lo atacó, destruyó, ocasionó bajas, muchas bajas por ese ataque sorpresa. O sea, investiguen sobre lo que significa kamikaze. Kamikaze, que fue una práctica que tuvieron los japoneses para tratar de doblegar ese bastión importantísimo de la seguridad de los Estados Unidos, como es Pearl Harbor. Y entonces Estados Unidos tuvo una respuesta inmediata cuando lanzó las 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki para finalizar. Eso fue lo que cerró el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero mañana, 9, en Rusia está celebrando que fue cuando sometieron el ejército alemán, el ejército nazi. Pero bueno, entrando en materia, aquí vamos a hablar sobre el escenario internacional, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que significó la caída del muro de Berlín, el liberalismo, internacionalismo del liberal como tal. La globalización, el problema de las migraciones ilegales, la seguridad hemisférica, las nuevas amenazas, las amenazas transnacionales, para que ustedes tengan una idea
completa de qué es hablar de la amenaza transnacional, de la nueva amenaza, de la amenaza emergente que reemplaza a la amenaza tradicional del conflicto bélico que hubo durante toda la Guerra Fría. El escenario internacional ha sido movido, muchos políticos, ahorita los políticos, los analistas internacionales se encuentran en esa via crucis, en ese laberinto de cómo tratar de analizar las nuevas situaciones de estos escenarios que se han venido presentando. Pero desde, tomamos como base de que de la Segunda Guerra Mundial para acá surgió un fenómeno, un clásico, que vino moldeando ese amague entre los Estados Unidos y Rusia, que eran las potencias del momento, ese amague por el uso del arma nuclear como tal. Y es lo que la Segunda Guerra Mundial viene a ser ese fenómeno que dividió la hegemonía del poder en dos bloques. Uno dice Oriente contra Occidente, otro dice este contra oeste, otros dicen capitalismo contra el comunismo, contra el socialismo. Estos son términos que se utilizan en la arena política como tal. La Guerra Fría, como lo dije anteriormente, fue un fenómeno político militar donde se fraguó la hegemonía político-económica y militar en cuanto a las relaciones internacionales entre los estados, partiendo de las decisiones que podía tomar Estados Unidos o que podía tomar Rusia en ese momento. Entonces nace la Guerra Fría y nace una serie de acontecimientos, de batallas, de guerra que se vinieron llevando, donde el principal ente económico presente era la carrera armamentista. Ahora bien, hay unos fenómenos que hacen que esta Guerra Fría vaya finalizando. Uno de ellos es la caída del muro de Berlín, ese muro que separaba la Alemania occidental de la Alemania oriental, ese muro que separaba a la Alemania capitalista de la Alemania comunista. Ese muro cayó en el año 1989 y comienza a partir de ahí la nueva transformación del nuevo orden mundial. Por cierto, que dentro del material que van a recibir para que hagan la primera actividad académica, que es el artículo académico que se va a titular El nuevo escenario mundial. Se debe enviar un material el cual ustedes van a ampliar con las investigaciones que ustedes hagan. Eso habla de cómo tiene una participación lo que son las relaciones internacionales, la política internacional, la prudencia como arma diplomática para resolver los conflictos internacionales entre los sujetos procesales de derecho público internacional. La política internacional del liberalismo, aquí entra la parte liberal de la economía, la parte empieza ese respeto que no existía por los derechos humanos en un momento durante estos primeros años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, por los cuales se crean entidades e instituciones como la ONU, como la OEA, a partir del año 1948-49, y a partir de 1945 los convenios de Ginebra para darle entrada a ese derecho a la guerra, ese derecho internacional humanitario que existe en estos momentos a través de esos cuatro convenios y esos tres complementos que hacen que esos convenios de Ginebra tengan vigencia como tal, revitalice y se reafirme la energía y vigor de estos convenios de Ginebra. La globalización es un fenómeno económico, social y virtual, se puede decir informático. O sea, hay una combinación del espacio social a nivel mundial, pero a través de los recursos económicos. Ahí vamos a tratar, ustedes van a trabajar en cuanto, y se les va a enviar material, en cuanto a los incentivos geopolíticos, esos incentivos, esos recursos que hacen posible. Esos recursos pueden ser desde el punto de vista de recursos naturales, como también puede ser de los recursos económicos, como pueden ser de los recursos, los incentivos políticos como tal. Por eso que se dice geopolítico. Bueno, este es un tema que lo vamos a ver más adelante y va a haber un equipo, alguno de ustedes va a
tratar en su presentación el problema de las migraciones ilegales y la situación actual que estamos viviendo, que están viviendo países, pues que está presente. Las migraciones ilegales, bueno, las vamos a dejar por tanto. Las nuevas amenazas, las nuevas amenazas aparecen o nacen después que esa amenaza tradicional, que era de la guerra, del conflicto bélico, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, esos ejércitos estáticos, esos ejércitos donde el tanque era y que fue sufriendo unas transformaciones de acuerdo a las generaciones de la guerra, de la primera generación, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la quinta, una primera generación que era del mosquete, de la lanza, del arco y la flecha, del mosquete con la pólvora de avancarga, como se llama, a una segunda generación donde ya nacen la ametralladora y nacen los equipos blindados de tanque. Una tercera generación que viene a conformar el avance tecnológico de lo que se refiere al uso de estas armas de guerra. Las nuevas tipos de fusiles que se vienen, el nuevo automático liviano, el FAL, la UCI, el Kalashnikov. Esos son equipos modernos que se hacen presentes en esa tercera etapa de la guerra como tal, la tercera generación de la guerra. Hay una cuarta generación que viene dada por que dentro de estas guerras también se involucran partícipes de lo que denominamos la nueva amenaza. Vamos a encontrar en esta cuarta generación de la guerra que participan actores como, por ejemplo, la guerrilla, como por ejemplo, como los estados grises, de gobierno grises, utilizan mecanismos irregulares pertenecientes a esa guerra irregular. Pues les recuerdo que, para que usted tenga al tanto y investiguen sobre eso, de los tipos de guerra, investiguen sobre la guerra convencional, la guerra irregular y la guerra de guerrilla, la guerra irregular y también la guerra asimétrica, que muchos tienen una confusión de que la guerra asimétrica es el que tenga una diferencia con otro, pero es mayor. Eso significa que la guerra asimétrica va a estar dada por la capacidad tecnológica, que es más grande de un estado a otro. Por eso se dice asimétrica. El grande contra el pequeño. La irregular significa que no se cumplen las normas de derecho internacional humanitario. Y la convencional es aquella que se trata o se lleva a cabo a través de los estados normales de la actividad del conflicto bélico como tal, pero amparada por el derecho internacional humanitario, como lo hice ver en el principio de esta actividad cuando hablamos de los convenios de Ginebra, que es el arma legal que tienen los estados para en sus confrontaciones bélicas y deben cumplirse. Las nuevas amenazas son todas aquellas actividades que de afuera. Cuando hablamos de afuera, porque también las nuevas amenazas se van a encontrar que se denominan amenazas transnacionales o amenazas emergentes. Entre estas amenazas, nuevas amenazas, y que comienza la planificación de las nuevas de la nueva teoría de la planificación en cuanto a las hipótesis y conflictos de los estados en relación a la lucha contra estas nuevas amenazas, como son el narcotráfico, como es el terrorismo, la violencia política, el tráfico y consumo de drogas, la trata de blancas, el secuestro, la corrupción, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva o armas nucleares, las actividades, delitos ambientales como tal. Aquí te le reflejo como el terrorismo, la inmigración ilegal es una amenaza transnacional. Y las actividades, los videos y la presentación de la actividad 3 va a estar relacionada por cada uno de estas nuevas amenazas. Y
cómo influyen en el nuevo escenario mundial. La criminalidad organizada, el terrorismo, el narcotráfico, los delitos informáticos, las agresiones medioambientales. Se me pasaba a decirle que la generación, la quinta generación de la guerra también es llamada la guerra de conciencia. Es la que va a atacar la mente, la que a través de los elementos cibernéticos va a tratar de confundir, tratar de llevar a nuevas actitudes emocionales a las personas. Gracias por su atención, queridos participantes. Les recuerdo, estamos completamente a la orden. Cualquier asunto que se presente con la unidad curricular, por favor, acudan primero al tutor influencer, que él buscará, el tutor, en este caso mi persona, buscaré todos los argumentos necesarios para tratar de resolvérselo. Si yo no lo puedo resolver, acudimos a la segunda instancia, que es el coordinador. Pero primero, utilicen la mensajería de texto para resolver cualquier anormalidad que se presente en el transcurso del desarrollo de la unidad curricular geopolítica. Gracias por la atención. Estamos completamente a la orden.